Lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. El fariseo y el publicano. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban mucho en sí mismos, teniéndose por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba para sí de esta manera: Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces en la semana, pago el diezmo de todo cuanto poseo. El publicano se quedó allá lejos y ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, y hería su pecho diciendo: Oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que bajo este justificado a su casa y no aquel, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro del Eclesiástico, capítulo 35, del 15b al 17 y del 20 al 22a. Porque justo es el Señor y no hay en él acepción de personas. No toma partido contra el pobre y escucha la oración del oprimido. No desdeña el gemido del huérfano, ni a la viuda si ante él derrama sus quejas. El que sirve al Señor devotamente halla acogida, y su oración subirá hasta las nubes. La oración del humilde traspasa las nubes, y no descansa hasta que llega a su destino, ni se retira hasta que el Altísimo fija en ella su mirada y juzga con justicia, ejecutando la decisión. Y el Señor no tardará. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es tomada de la segunda carta de Timoteo de San Pablo, capítulo 4, del 6 al 8 y del 16 al 18. Cuanto a mí, a punto estoy de derramarme en libación, siendo ya inminente el tiempo de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ya me está preparada la corona de la justicia, que me otorgará aquel día el Señor, justo juez, y no solo a mí, sino a todos los que aman su manifestación. En mi primera defensa, nadie me asistió, antes me desampararon todos, no les he tomado en cuenta. El Señor me asistió y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles la oigan. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me guardará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 9 al 14, se menciona el Evangelio que nada más lo tenemos en Lucas. La parábola del fariseo y el publicano. No encontramos esta lectura en los otros evangelistas. Solamente lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Y vemos pues entonces que es muy conocida esta lectura, ya que se está hablando de dos personalidades, un fariseo y un publicano. Pero, ¿quién es ese fariseo y quién es ese publicano?
No nos dan los nombres, pero sí sabemos que un fariseo es aquel el que tiene conocimiento de la ley de Dios y que la pone en práctica. Es aquella personalidad que tiene conocimiento preciso de todos los profetas menores y mayores, de toda la ley mosaica y de todas las leyes que se contienen y se tienen dentro de las Sagradas Escrituras. Es una persona religiosa, cumple con las reglas, ayuna, paga su diezmo y tiene una religiosidad muy extensa durante toda su vida porque su comportamiento va acorde a comportamientos que son exigidos dentro de las Sagradas Escrituras. Un fariseo, como lo hemos nosotros ya conocido, es aquella persona que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo veía, vigilaba, escuchaba la conducta y las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Y en varias ocasiones ese fariseo o los fariseos tuvieron altercados con nuestro Señor Jesucristo conforme a la ley. Recordemos que en una ocasión le dice: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Por qué tus discípulos predican y hacen obras en día sábado, siendo que el sábado estaba dedicado a no tener ninguna labor, porque lo tenían que ofrecer a nuestro Padre Dios, porque el séptimo día, según las Escrituras, nuestro Padre Dios descansó? Entonces era una violación no solo a la ley, no solo a las reglas mosaicas, sino la exigencia en donde la palabra de Dios nos menciona que en el séptimo día deberás de descansar, deberás de honrar, deberás dedicárselo al Señor. Y el séptimo día para los judíos era el sábado. Por eso los fariseos le dicen a nuestro Señor Jesucristo que por qué esa situación tan difícil de entender para ellos, ya que Jesucristo también era judío, y en sábado él y sus discípulos realizaban actividades que estaban marcadas que no se debían de hacer. Si ustedes conocen la ley mosaica, si ustedes conocen la Sagrada Escritura, se van a acordar de que los judíos hasta en la actualidad, en este año 2016, el séptimo día, los que sí cumplen, los judíos cumplidores religiosos, no trabajan, no laboran, ni ellos ni sus empleados, ni sus animales, no hacen ninguna actividad mundana. Tienen que hacer solamente actividades religiosas, actividades de adoración a nuestro Padre Dios. Ni ellos, ni sus familias, ni sus sirvientes, ni sus empleados, ni sus animales. Ese día lo dedican totalmente. ¿Por qué? Porque así se exigía y se sigue exigiendo dentro de las Sagradas Escrituras del comportamiento que le debemos nosotros de ofrecer a nuestro Padre Dios, porque el séptimo día nuestro Señor lo ofreció para nosotros, para que lo adoremos y lo llenemos de honores. Los fariseos estaban en su correcta decisión de cumplir con las Sagradas Escrituras. Por eso hacen esa observación a nuestro maestro, los fariseos. Entonces vemos que los fariseos son personalidades con conocimiento pleno de las Escrituras, del Pentateuco, que son 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, que tienen conocimiento pleno de los libros históricos del Antiguo Testamento, que tienen conocimiento de los libros proféticos, de todos los profetas menores y de los profetas mayores, y que tienen conocimiento de los libros didácticos, que son los proverbios, que son los salmos, que son el cantar de los cantares. Y vemos que los fariseos son personalidades preparadas en las cosas del Señor.
fariseos estaban cumpliendo con su situación, con su preparación, con su conducta. En la actualidad nosotros tenemos una situación similar, ya que las personas religiosas, las personas que verdaderamente son católicas, asiduas, que no se andan nada más diciendo que son católicas, pero nunca van a misa, nunca se confiesan, no son católicos porque no comulgan, no llevan a sus hijos a bautizar, no los llevan a confirmar, no realizan el matrimonio, viven en unión libre y no cumplen con los menesteres que la Iglesia Católica les ha impuesto. Entonces vemos que todas esas situaciones de esos católicos pues son vagas, pero sí hay muchos que sí cumplen, sí hay muchos que sí hacen las cosas correctamente y que sí tienen una preparación idónea, y son aquellos que de alguna manera conocen perfectamente la palabra del Señor y que son muy religiosos. Muchos podemos decir que malinterpretan las Sagradas Escrituras o que son muy dados o muy radicales en las cosas del Señor. En la actualidad entonces diríamos que esos son como los fariseos, ese tipo de personalidad que tiene preparación. No quisiera mencionar que dijéramos que los fariseos son los presbíteros o los sacerdotes o los pastores o los guías o los teólogos o los filósofos de la doctrina cristiana. Simple y llanamente vamos a hacer la observación de que en la actualidad los fariseos pueden ser todas aquellas personas que dentro de una iglesia, en este caso la Iglesia Católica, tienen una preparación extensa y cumplen con el ministerio y cumplen con su religiosidad o con su religión, en este caso la Iglesia Católica. Así lo hacían los fariseos, eran judíos y cumplían con la ley mosaica y con todas las indicaciones que se prescriben en las Sagradas Escrituras. Eran unas personalidades. No les voy a decir que eran unos santos porque todos cometían errores, todos tenían pecados, como en la actualidad. Las personas que conocen la palabra de Dios, no porque la conozcan, no porque la estudien, no porque la practiquen, ya son santos o no cometen ningún pecado. A lo mejor luchan por no cometer pecado y cometen menos pecados que otros, pero todos cometemos pecado, todos cometemos errores. Recordemos que el único que no cometió pecado fue nuestro Señor Jesucristo, y la única que no cometió pecado fue nuestra Santísima Madre. El único que no cometió ningún error fue nuestro Señor Jesucristo, y nuestra Santísima Madre cometió algunos errores, pero eran unos errores como mujer, como madre, como esposa, como hija de Dios, como todos nosotros. Pero un error no es un pecado. Acuérdate que nos equivocamos, pero una equivocación no es un pecado. Un pecado es la ausencia de Dios en esa acción, o hacer una acción en contra de las acciones que Dios te ha destinado. Entonces ese es un pecado, la ausencia de o estar en contra de las acciones de nuestro Dios. Eso es un pecado. Pero los errores, las equivocaciones las tenemos todos los seres humanos, y todos lo tuvieron excepto nuestro Señor Jesucristo. Y las únicas dos personas, repito, que no cometieron pecado, que no cayeron en el pecado, fue nuestra Santísima Madre y nuestro Señor Jesucristo. Dirán ustedes, ¿y José? Pues sí, él sí. Oye, ¿y los papás de María? Pues también. ¿Y los papás de José? También. Oye, los apóstoles, todos los discípulos. Pablo también. Y vamos a leer una lectura ahorita de él. Todos cometieron pecado. Bueno, pues entonces después de esta pequeña introducción, pasemos a ver ahora la lectura, pero no sin antes también explicarles qué es un publicano. Un publicano, pues era un judío de aquel entonces, como Mateo. Sí, Mateo, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de él? Bueno, pues era un publicano. ¿Por qué? Porque trabajaba para Roma. Roma le cobraba impuestos al pueblo hebreo, al pueblo judío. Pero no crean que mandaba a romanos a cobrarles puerta por puerta a los judíos. Pues no, porque lo iban a asaltar,
lo iban a matar, lo iban a golpear. Entonces contrataba, entre comillas se puede decir que contrataba, a judíos preparados, como Mateo, que era como si dijéramos ahora un contador, para que él cobrara los impuestos que había impuesto Roma al pueblo judío, y así sabía que si lo mataban, pues él no perdía a un ciudadano romano. Si lo golpeaban, pues no era un ciudadano romano. Y así vivían muchos publicanos, muchos judíos que se dedicaban a cobrarle impuestos a sus compatriotas después de haber sido conquistados. Recuerden que se respetaba al pueblo judío porque el Sanedrín mantenía el orden. ¿Quién era el Sanedrín? Pues los sacerdotes de aquel entonces, constituidos por los fariseos y escribas. Y eran los que mantenían el orden, entre comillas, a todo el pueblo judío. Por eso los tenían en cierta forma como conducto para mantener el orden en el pueblo judío. Esa es una de las situaciones por las cuales los fariseos y escribas, cuando se dieron cuenta de la situación de nuestro Señor Jesucristo en sus predicaciones y que la gente se amotinaba con él y que mucha gente ya no les hacía caso a los fariseos y escribas, por eso tenían esa reacción de decir: no nos conviene que este hombre se manifieste de esa magnitud, porque al rato los romanos nos van a hacer a un lado, nosotros fariseos y escribas, y entonces vamos a perecer de una peor forma. Y entonces Jesucristo va a pasar a ser el salvoconducto del pueblo judío, o el coordinador, o quien va a tener que mantener al pueblo en orden. Y los fariseos y escribas decían: no puede ser posible que un predicador sea ahora el sustituto del Sanedrín de la iglesia judaica. Ellos de alguna manera también tenían sus ideas muy radicales, con mucha razón, pero desgraciadamente acuérdate que la palabra de Dios no se razona. A Dios no lo puedes razonar. Tienes que tener amor, confianza y fe en el Señor para que tú puedas lograr el objetivo. Y entonces pues vemos aquí que los fariseos pues tenían su conducta normal, idónea, diríamos nosotros de una manera lógica. Y bueno, hemos visto entonces quiénes eran los publicanos, judíos que trabajaban para Roma para cobrarle el impuesto a sus compatriotas y ganaban dinero y de eso vivían. Entre ellos estaba Mateo. Y recordemos que Mateo pues era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo y que su apodo era Leví. Era hijo de Alfeo también, ¿sí? Y que pues era hermano de Santiago Menor y Judas Tadeo. Y estos eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Esta lectura del Evangelio es muy común escucharla. Este próximo domingo se celebra el Día Mundial de las Misiones y trae otras lecturas. Pero para dar término a este ciclo litúrgico, hemos escogido estas lecturas que muchas veces también ya las hemos leído y las hemos entendido. Es muy famoso, es muy famosa esta parábola, esta lectura de el fariseo y el publicano. Y como nos dice, vamos a releerla para poder tomar el significado y poderle dar una definición a esta lectura. Capítulo 18 del 9 al 14, y dice: dijo también esta parábola a algunos que confiaban mucho en sí mismos, dice Jesucristo, a ellos que se confían, que tienen mucha confianza en sí mismos, ¿no? Y eso en la actualidad nos pasa lo mismo, teniéndose por justos y despreciaban a los demás. Así somos, ¿no? Tenemos dinero y nos sentimos con mucha fuerza, con mucha personalidad. Tenemos un buen puesto en un buen trabajo y nos sentimos más que los demás. Tenemos estudios mejores que otros
y nos sentimos mejor que ellos. Vivimos en un lugar bonito, residencial, y hacemos de menos a los demás. Traemos un mejor coche y hacemos de menos a los demás. Y hasta los despreciamos. Y no digamos el color de la piel, la raza, porque ya estaría peor, somos racistas, son muy elitistas. Pues esto es una de las situaciones que se encuentra aquí, esta parábola. En el número 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar, y ya sabemos quiénes son, uno el fariseo y el otro publicano. Subieron a orar, a platicar con Dios, no a rezar, no a repetir una oración, no, a platicar con Dios, con sus palabras, a orar. 2, fariseo y un publicano. El fariseo en pie, no hincado, de pie, oraba y decía, te doy gracias, Dios, que no soy como los demás hombres. ¿Ah? ¿Qué forma de orar? Dice, rapaces, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Así nosotros nos ponemos a orar, así, haciéndonos la comparación de otras, o platicamos al Señor de otra cosa. Le platicamos al Señor cómo nos ha ido en el día, cómo nos ha ido en la semana, cómo nos ha ido en el mes, cómo está nuestra familia, cómo está nuestro trabajo, cómo están nuestras amistades. Platicamos con Él diciéndole que nos ayude en la salud, que nos ayude en el trabajo para hacer las cosas correctamente, que nos ayude para poder cumplir con nuestro trabajo que Dios nos ha impuesto a cada uno de nosotros con el poder del Espíritu Santo. Eso le debemos nosotros de decir, esa debe ser nuestra oración, y no empezar a decir, no soy como la vecina, no soy como la comadre, no soy como esa piruja, no soy como ese gay, no soy como ese borracho, no soy como ese marihuano. Así somos. ¿Esa va a ser nuestra oración? Pues no, ¿verdad? Estaríamos equivocados, estaríamos haciendo una oración equívoca. Pues fíjense que aquí el fariseo, después de la información que les di al inicio de esta lectura, pues de nada le sirve saber tanto y conocer tanto, porque de todas maneras estaba haciendo mal su oración. Entonces imagínense, de nada sirve que sepas mucho, porque puedes equivocarte en hacer bien las cosas. Y aquella persona que no sabe nada, pues también se equivoca. Son las mismas probabilidades. No creas que porque sabes mucho vas a hacer bien las cosas. Lo que debemos hacer es tener humildad y pedirle al Espíritu Santo que nos diga cómo hablar, cuándo callar, cómo actuar, cómo escribir. ¿Qué debemos de hacer para procurar su gloria? En bien de las almas, ¿sí? Así dice la oración del Espíritu Santo. ¿Y qué sigue diciendo aquí? En este versículo. Ayuno 2 veces a la semana, dice. Ayunar, ¿qué es ayunar? Muchos de ustedes dirán, pues es que es dejar de comer. No, no. Ayunar es ofrecerle al Señor actividades, actitudes. Posiblemente dejes tú de hacer cosas materiales y mundanas, se lo ofrezcas al Señor como ayuno. Pero en realidad un ayuno es el que tú te restringas de algo que te gusta y se lo ofrezcas al Señor ese día. Aquí dice, este señor lo hacía 2 veces. Pues sí, era un fariseo, tenía conocimiento de las cosas del Señor. Lo hacía 2 veces a la semana, dice. Pago el diezmo en todo cuanto poseo. Paga diezmo, ¿por qué? Porque esa es una de las reglas que se exige. La iglesia subsista. Pero pues en la actualidad la iglesia subsiste a pesar de que muchos no pagamos diezmo o no pagan diezmo. ¿Y cómo subsiste en la actualidad la iglesia? Hablando de los sacerdotes. Porque los sacerdotes tienen que pagar todos los servicios en una iglesia, en un templo, en una parroquia, pues con las limosnas, al cobrarle todos los sacramentos que administran, todas las acciones de bendiciones que cobran ellos, ¿sí? O cobran la realización de una misa. Y según el tipo de misa que vayas tú a decir, si es de 15 años, de boda, para difunto, acción de gracias, para un bautismo, para una confirmación, te cobran según, y también te cobran según la iglesia. Si vas a una iglesia en donde es una colonia de ricos, de gente de dinero, pues te cobran más. Pero si vas a una iglesia de gente pobre, en un pueblito, en un ranchito, en una capillita, pues te va a cobrar muy poco el padre por oficiarte una misa.
de eso se subsisten. O sea que ya no están esperando el diezmo, porque dicen que el diezmo, ¿sí?, debe de mandarse al Vaticano para que ellos tengan economía y así puedan ellos realizar diferentes actividades en el Vaticano. Que bueno, no voy a hablar de eso, pero a lo que voy es de que este fariseo cumple con pagar el diezmo, cumple con hacer ayuno 2 veces a la semana y está haciendo oración, y de pie, no se hinca, de pie. Pero mal su oración, mal, ya lo vimos, ¿verdad? En cambio el publicano se quedó lejos, le daba vergüenza su comportamiento. No se atrevía a levantar los ojos al cielo y hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Perdóname, Señor, porque soy pecador. Dice Jesucristo, les digo que bajo este justificado ha justificado a su casa y no a aquel. Este publicano verdaderamente se está arrepintiendo y el otro está haciendo mal su oración. A pesar de que tiene mucha preparación de conocimiento de Dios, está equivocado en hacer su oración. ¿Cómo la ven? Porque el que se ensalza será humillado. Todo se paga en esta vida, con la vara que mides serás medido. Y el que se humilla será ensalzado. Nuestro Señor escucha verdaderamente las dos oraciones, y aquel que la está haciendo mal, pues el Señor no lo va a escuchar. Y aquel que la está haciendo bien, el Señor sí lo va a escuchar. Es muy importante entonces que tú aprendas a hacer una buena oración y no caigas en el error de hacer malas cosas. Porque muchas veces dices: yo ya he escuchado la palabra de Dios, yo cumplo los sacramentos, fui al colegio bíblico, escuela de pastoral, voy a la adoración nocturna, pertenezco al grupo de catequesis, he tomado diferentes cursos durante toda mi vida, de cristología, de marianología, estoy una persona preparada, soy diácono, soy un ministro de la comunión, apoyo en la parroquia diferentes actividades, y ya se sienten como que ya las nubes se lo están elevando, como que levitan. Aguas, porque a lo mejor haces oración y te equivocas en lo más sencillo, que es la oración. En cambio aquel que a lo mejor pues no sabe nada ni hace nada de lo que te acabo de mencionar, pero verdaderamente se arrepiente, con sus pobres palabras le pide al Señor y le pide perdón, el Señor lo escucha. Acuérdate que al que más se le da, más se le exige, con más calidad. Al que menos se le da, pues menos se le exige. Veamos entonces ahora la lectura del Eclesiástico, que se relaciona mucho con esto, que es capítulo número 35, del 15b al 17 y después del 20 al 22a. Dice: porque justo es el Señor y no hay en él excepción de personas. Pues sí, nuestro Señor no hace excepción de personas. Para él todos son iguales. Como les digo, va a escuchar nuestra oración equivocada o acertada. Él nos va a escuchar. No toma partido contra el pobre y escucha la oración del oprimido. Nos escucha el Señor. Él está con nosotros. Hagamos pues oración. Acuérdense que hace 8 días en la lectura nos dice que era muy necesaria que hagamos nosotros siempre oración. Que estemos siempre con el Señor orando. No desdeña el gemido del huérfano, ni a la viuda si ante él derrama sus quejas. El Señor está siempre junto al necesitado, a todo aquel que verdaderamente lo necesita. Nuestro Señor está con ellos. Hagamos oración. ¿Por qué nos pasan muchas cosas? Quizás malas, decimos, o sucesos terribles, porque nos falta estar haciendo oración con el Señor. El Señor lo que quiere es que estemos conectados con Él. Y nos sigue diciendo: el que sirve al Señor devotamente haya acogida. ¿Se dan cuenta?
Tenemos que estar al servicio de nuestro Señor para que el Señor constantemente nos esté ayudando. Y su oración subirá hasta las nubes. Entonces, si hacemos oración, el Señor nos escucha, no lo duden, Él nos está escuchando. Ahorita estamos haciendo oración, el Señor nos está escuchando y sabe que nosotros somos sus hijos y estamos con Él. A pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos malas personas. Hagamos pues lo posible por ser buenas personas con nuestras obras, no de boca. No estar metidos en la iglesia como ratas, como ratones, ahí en el templo. No. Hagamos las cosas con amor a Dios, dentro y fuera, en todo lugar. Eso es muy importante. La oración del humilde traspasa las nubes, así lo dice. Una oración humilde, sencilla, y no descansa hasta que llega a su destino, ni se retira hasta que el Altísimo fija en ella su mirada. Nuestro Padre Dios nos escucha, Eso está muy claro. Y juzga con justicia ejecutando la decisión. Y el Señor no tardará. Así nos menciona el eclesiástico, conforme a la oración, conforme a que el Señor sí nos escucha. Haciendo una segunda parte con respecto a lo que escuchamos en el Evangelio del fariseo y el publicano, la oración que hicieron cada uno de ellos. Vayamos pues a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4 del 6 al 8 y del 16 al 18. ¿Y qué nos dice con relación a la oración? Fíjese cómo habla Pablo. Dice: cuanto a mí, a punto estoy de derramarme en libación, siendo ya inminente el tiempo de mi partida. Él siente que ya lo van a matar. ¿Qué le pasó a Pablo? Pues le cortaron la cabeza. No lo asesinaron como a nuestro Señor Jesucristo crucificándolo, ni tampoco con flechas, con arqueros, ¿no? Le cortaron la cabeza. Porque era un honor morir así. Era un honor el que le cortaran la cabeza. Porque tenía la ciudadanía romana, Pablo. Y él aquí nos menciona, él que ya siente que todo se ha acabado. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe, dice Pablo. Yo ya hice lo que tenía que hacer, dice. Estoy encarcelado. Por lo demás ya me está preparada la corona de la justicia que me otorgará aquel día el Señor justo juez. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su manifestación. Así lo dice Pablo. Él siente que ya ha hecho lo que tenía que hacer, ya está arrestado, está encarcelado, está condenado a muerte y le falta poco. Por eso le dice a Timoteo: sigue, continúa tú el trabajo, y nos dice a nosotros que tenemos que continuar. Hace 8 días decíamos en la lectura que es muy necesaria la oración. Ahorita estamos viendo qué tipo de oración, cómo debemos hacer la oración. ¿Qué oración nos dejó nuestro Señor Jesucristo? La oración muy importante, que es la oración al Padre Nuestro. Y que le decimos Padre Nuestro, que es de todos. Y Jesucristo dijo Padre Nuestro, no dijo Padre mío, es Padre Nuestro. ¿Y qué nos menciona la parte final? Este evangelio, esta lectura nos menciona: en mi primera defensa nadie me asistió, antes me desampararon todos, no les sea tomado en cuenta. Dice Pablo: nadie me defendió, no hay problema, o sea, no por eso me voy a enojar, me voy a encolerizar con la gente que no me defendió, no. El único que nos tiene que defender, ¿quién es? Nuestro Padre Dios. Y hoy, nuestro Señor Jesucristo, que está con nosotros. El Señor me asistió, dice aquí. Pues sí, nuestro Padre Dios es quien lo asistió y es quien nos asiste. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles la oigan. Ese era su trabajo, comunicar la palabra del Señor, comunicar la oración. Y termina diciendo: el Señor me librará de todo mal y me guardará para su reino celestial. ¿Quién es el que nos va a librar? ¿Quién es el que nos va a dar todo? Nuestro Padre Dios. No esperes nada de nadie. El único en quien tú debes de esperar
es de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Y nos menciona a Él, siempre hay que darle gloria, honor, siempre, por los siglos de los siglos. Así dice Pablo a Timoteo, y así nos dice Pablo a nosotros en la actualidad. Esa es la forma de orar, platicar, comunicar el conocimiento. Si tú le llevas el conocimiento a los demás, estás haciendo una oración, porque al hablar estás hablando con oraciones. Entonces estás orando, estás llevando la palabra del Señor a los demás, dándoles tranquilidad, dándoles amor, dándoles paciencia. Pidamos al Señor que todos aquellos que están alejados del Señor, que están alejados de Él, pronto se reconcilien. Vivimos en la actualidad unos días muy difíciles. Como siempre dicen las personas, siempre se viven días difíciles. Pero si tú te das cuenta, ahorita, en este tiempo en el que estamos viviendo, pues vivimos de una manera difícil. Se nos hace difícil. Pero si estamos con el Señor, podemos librar esa dificultad. Y pidamos por todos aquellos que tienen dificultades, que están alejados del Señor, por todas aquellas personas que están haciendo mal, que están agrediendo, que están matando, que están secuestrando. Pidamos por ellos, que recapaciten, ¿por qué hacen todo lo malo? Por las cosas materiales y mundanas. ¿Ustedes creen que lo hacen porque son malos? No. Un secuestrador, ¿qué es lo que quiere? Dinero. Y dinero para tener lujos, para tener comodidades, para vivir bien, exageradamente bien. De todas maneras es un ser humano que el día de mañana se va a enfermar, el día de mañana va a envejecer si le da tiempo, o el día de mañana lo van a matar. De todas maneras, con tanto que tenga, no va a comprar la eternidad. Y el tiempo que dure su felicidad, pues es muy mínima. ¿Por qué hay gente que mata a otra gente? Pues para quitarles lo material, lo mundano. O porque se vengan, porque le tienen envidia a esa persona. O porque esa persona les hizo un daño material, espiritual, moral. ¿Y por qué los políticos, los gobernadores se roban tanto dinero de nuestro país? Porque quieren vivir cómodamente, con lujos. ¿Cómo saben ellos que van a vivir? Solamente Dios sabe cuánto van a vivir. Pidamos por todos ellos, porque están equivocados. Ese no es el camino correcto. Lo sabemos nosotros. Pero ellos creen que ese es el camino y prefieren vivir quizás hasta los 20, 30, 40 con tanto lujo, porque saben que el día de mañana van a ser encarcelados, van a ser asesinados, o aún más, todo cae por su propio peso. Si hacen mal, con la vara que mide serás medido. A espada mata al que espada mata, a espada muere. Ojo por ojo, diente por diente. Y no te vas a ir de aquí hasta que no pagues la última moneda. Les va a ir mal. Eso es lógico, les va a ir mal. Ellos no lo saben, y si lo saben, creen que eso no va a pasar. Creen que eso solamente nosotros lo decimos de una forma de predicación tonta, estúpida y fuera de lugar. Hermano, que este próximo domingo te acuerdes de hacer bien la oración y hacer oración por los demás. Que Dios te bendiga.